nosotros Sandra Ivonne Pérez. Ella es la coordinadora del programa de nutrición y dietética de la Fundación Universitaria María Cano. Sandra, bienvenida al Consejo de Redacción. Muchísimas gracias por la invitación a todos. Estamos aquí reunidos hoy para hablar del Día Mundial de la Obesidad. Usted nos va a ayudar a hablar sobre este problema que cada vez está siendo más común a nivel mundial. Hablemos de la obesidad, digamos que en qué medida ya se diagnostica una persona como obesa. Bueno, entonces podemos hablar de sobrepeso y obesidad y podemos hablar de diferentes indicadores. Uno de los más importantes o el más básico, podría decirlo yo, es el índice de masa corporal. ¿Sí? El índice de masa corporal nos da unos rangos y a partir de un rango específico ya podemos hablar de sobrepeso y obesidad. Lo normal, el índice de masa corporal es la medida de peso sobre talla al cuadrado, es un indicador básico que todos los nutricionistas tomamos en consulta y realmente nos dice de 18,5 a 24,9 que es normalidad, de 24,9 a 29,9 es sobrepeso y por encima de 30 ya es obesidad. Lo que pasa es que es muy importante mirar si realmente sí es sobrepeso, porque puede llegar una persona al consultorio de un nutricionista con buena masa muscular y al hacerle el índice de masa corporal puede darnos en sobrepeso y obesidad. Entonces tenemos que manejar otros indicadores importantes para poder establecer eso. Doctora, le pongo un ejemplo para que nuestros televidentes también vayan Claro entendiendo que sí. de cierta manera y todos podamos hacerlo. Una persona que mide 1,75 y pesa 95 kilos. Un primo suyo. No, estoy poniendo un ejemplo, pongámosle 100 kilos pues, Vecino. 100 kilos y pesa o mide 1,75. ¿Esa persona tendría obesidad, tendría sobrepeso o ninguna de las anteriores? Yo diría que eso depende del cálculo, lo que nos dé, ¿cierto? Sí. Eso para 100 kilos podría dar sobrepeso, creería yo, ¿cierto? Pero después de sacar el índice de masa corporal hay que tomar pliegues, hay que tomar perímetros, hay que tomar diámetros, que son indicadores que nos van a ayudar a evaluar el estado nutricional de una persona. Yo no solamente evalúo el estado nutricional de una persona a través del índice de masa corporal, sino de otros indicadores. Uno habla de indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos y bioquímicos, ¿sí? ¿Es la obesidad una pandemia mundial no atacada? Realmente sí, ¿cierto? Se debería de atacar desde la prevención y estamos dejando para atacarla ya cuando una persona tiene un diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Y este día es importante destacarlo, unas cifras antes de tu pregunta, Sebastián. El 26% de los adultos colombianos sufre de obesidad. Y a eso sumémosle que el 64% de los mayores de edad cuenta con un índice de masa corporal en niveles altos. Digamos que por eso se hace importante en un día como hoy hablar de este tema y llamar la atención también de las personas. Ahora sí que ibas a decir. Muchas gracias, doctora. Qué pena que te atravesé. No, básicamente preguntarle sobre la alimentación. Es decir, hay personas que por su situación, ¿cómo se le dice?, con textura, básicamente son personas de alto peso, o tiene que ver también con lo que comemos, porque si tenemos un desorden y comemos comida chatarra de forma permanente, muchas harinas, ¿esto qué tanto incide precisamente en este resultado? Perfecto, sí. La alimentación saludable que uno llama tiene unos ítems básicos que uno debería de seguir, ¿cierto? Uno habla de CESA, esa es como la sigla realmente de la alimentación saludable, que sea completa, que sea equilibrada, que sea suficiente y que sea adecuada. Completa, que tenga todos los nutrientes, macro y micronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales en las cantidades que requiere la persona, porque cada individuo tiene un requerimiento totalmente diferente, ¿cierto? Que sea equilibrada, es decir, que ni mucho ni muy poco, ¿cierto? Con respecto a todos los grupos de alimentos. Son 6 grupos de alimentos los que nos sugiere el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el plato saludable de la familia colombiana. Entonces son las harinas, las frutas y las verduras, los lácteos y derivados, cárnicos, grasas y azúcares, en ese mismo orden. Miren que al final se ubican las grasas y los azúcares, que son los que se deberían de consumir en una menor cantidad, ¿cierto? Suficiente, que al menos le permita a una persona respirar, ¿cierto? Y adecuada a la edad, a la actividad física, al sexo, incluso al estado emocional de una persona. Entonces hablamos de esa sigla como la alimentación saludable debería de ser. ¿Los impuestos saludables han funcionado? Pues Cata, que es mamá, dirá así ahora, los niños que recorren estos pasillos en un supermercado y ven grande esa etiqueta, digamos, se restringen un poquitico más tanto las mamás como los niños. Ok, los ultraprocesados pues tienen esos impuestos y tienen los sellos, ¿cierto? Hay diferentes sellos, contiene edulcorantes, de exceso de azúcar, sodio y grasa. Y esos
sellos pues han funcionado para personas que tienen unos hábitos saludables instaurados, pero hay aquellas personas que compran sin necesidad de ver esos sellos. Entonces ahí es donde es muy importante la educación alimentaria y nutricional desde la infancia para poder que las personas tomen decisiones informadas cuando lleguen a estar adultos, ¿sí? Entonces realmente depende mucho de la educación que haya en casa, colegio y pues en el entorno donde se esté. Y digamos que esto no es una fórmula matemática para todo el mundo y que todos debamos seguir las mismas instrucciones. Cada cuerpo es diferente, cada uno tiene, digamos, su contextura, sus preexistencias, sus antecedentes. En ese orden de ideas siempre será importante estar acompañado de un profesional médico en términos de lo alimenticio y el equilibrio. El equilibrio es fundamental también, por supuesto, saber que los niños están en edad de crecimiento, en etapa de crecimiento y necesitan no solo buena alimentación, sino también el hacer ejercicio. El sedentarismo, que tanto está jugando aquí un papel importante para que los colombianos cada vez vayamos subiendo ese porcentaje de la gente obesa en el país. Cuando uno habla de sobrepeso y obesidad es indispensable pensar en buena alimentación, pero también en ejercicio físico. Yo creo que el ejercicio físico también permite hacer ese gasto de esas calorías o esa energía que ingresamos a través de los alimentos al organismo. Entonces es indispensable. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos a la semana, es decir, pueden ser 3 días, que sería como lo básico. Ya si uno quiere resultados estéticos, pues tendría que aumentar, además de esos 3 días, un poco más del ejercicio físico, pero eso es lo recomendable. Cualquier tipo de actividad se recomienda que sea lo que a uno más le guste realmente para poder cumplir con esas horas que se recomiendan y hacerlo también desde la infancia para educar a las personas para que cuando sean adultos pues tengan esos hábitos instaurados de ejercicio físico. Aquí es importante hablar de sobrepeso y obesidad no solamente desde la alimentación y el ejercicio físico, sino que también hay factores genéticos, ¿cierto? Que es importante tenerlos en cuenta. También el estrés, la ansiedad pueden conllevar a lo mismo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas, no solamente es alimentación y ejercicio, sino que hay muchos factores que pueden llevar a esta enfermedad. Sandra, para ir concluyendo, básicamente preguntarle sobre ese mensaje a los papás que tienen niños pequeños, que apenas están creciendo. A veces tenemos culturalmente unas ideas de que al niño hay que darle de comer hasta por los ojos, porque si no, entonces el niño no va a estar nutritivo. ¿Cuál es el mensaje para evitar caer en una situación de obesidad en tiempo cercano o en tiempo lejano? Yo creo que ahí es muy importante la educación alimentaria y nutricional con un profesional que sea nutricionista. Y todo empieza desde la lactancia materna, ¿cierto? Empieza desde ahí y cuando los niños empiezan con la alimentación complementaria, que debe ser a los 6 meses. Hay algo que se llama alimentación intuitiva, ¿cierto? Y es consumir los alimentos cuando realmente el cuerpo los necesita, ¿sí? No llegar tampoco a la necesidad fisiológica del organismo, que es el hambre, sino también entonces consumirlos cuando realmente uno cree que necesita esos alimentos y consumir de todos esos grupos. La recomendación para los papás es tampoco obligar a los niños a consumir de todo, sino también lo que ellos quieran y necesiten, obviamente desde una educación preexistente o previa, que no hay alimentos que son buenos para la salud, azúcares y dulces o grasas saturadas, trans, etcétera, deben de estar en una baja cantidad. Sebas habla de un mensaje para los padres y para los niños dirigido hacia los menores, pero también para los adultos. El tiempo en televisión es muy corto, pero el mensaje sobre estas dietas de moda, sobre las inyecciones, sobre este efecto rebote. Yo creo que por ahí hay mucha nutrición fake en redes sociales y es muy importante tener en cuenta eso porque realmente todo el mundo habla de alimentación, es una actividad que hacemos día a día, el papá, la mamá, el vecino, los influencers, y realmente hay que estar acompañado de un profesional que sepa de evidencia científica sólida para poder acompañar un proceso de alimentación saludable y de crecimiento para los niños y para mantener un buen estado de salud en los adultos. Entonces siempre es indispensable que haya un profesional de nutrición. Muy bien, Sandra Pérez, gracias por estar con nosotros, por Muchas ayudarnos gracias. también a analizar y a entender este tema tan importante. Muchas gracias a ustedes por la invitación.